primer lugar, no sé si me voy a atribuir el título de chelista porque es un arte que merece, te digo, casi toda la vida, ¿no? Yo he incursionado y hubo varios años que me he dedicado así a estudiar y toqué en una orquesta y sí, también sigo tocando, pero bueno, los títulos a veces son grandes, ¿no? Como chelista. Bueno, tocas Sí, el chelo. toco el chelo, vamos a decir que sí. Y bueno, y con los títeres, Pablo, a ver, es una como, si uno se tiene que remontar a los orígenes, yo creo que los primeros contactos con los títeres fueron en infancia, ¿no? Desde ahí en adelante. Después el bache de la adolescencia y después, bueno, haberme encontrado con Pepe fue como decir el comienzo más, como más serio, ¿no? Más importante, más profesional, más consciente también de este camino bueno, que sigo transitando. Sol se Eh, está refiriendo a Pepe García, que es un sí, titiritero muy importante de Mar del Plata, que falleció a los 86 años hace poco, ¿no? Sol. sí, exacto, falleció hace muy poquito. Y bueno, sí, es una gran presencia para Mar del Plata, para la ciudad. Era el titiritero de Mar del Plata, como Pepe es toda una eminencia, ¿no? Dentro de la ciudad. Eh, y después para mí fue un maestro, sí, un maestro que me marcó, que no puedo, o sea, no, cuando miro hacia atrás y veo la historia, no puedo negar que él fue quien me dio ese empujón, quien me dio aliento y me dio confianza y después todo el tiempo compartido con él fue para mí un aprendizaje que me marca hasta hoy. Era un tipo muy especial que bueno, sí, lamentamos que ya no esté así físicamente, pero dejó un legado muy grande, muy importante para mucha gente de acá. Como él no era un titiritero que viajaba mucho afuera, ha ido a Europa, viajó mucho por la provincia, muchísimo, pero no era un titiritero de festivales, no era un titiritero de estos reconocidos mundialmente. Era muy reconocido acá, entonces yo siento la fortuna de haberlo conocido nada, la suerte de haber estado en la misma ciudad, ¿no? Y haberlo encontrado. Pero él era titiritero de Guanti, ¿vos estás haciendo Marioneta Dilo en este momento? Sí, él era titiritero de guante, de técnicas de guante y bocón. Yo empecé con títeres de guante y hice varios años cerca de él, estuve trabajando con esas técnicas. Después yo me metí con las marionetas y Pepe no hacía marionetas, de hecho le parecían, no podía ni tocarlas de lo difícil que le parecían. Eh, pero bueno, él fue como el impulsor dentro de lo que es el teatro de títeres, ¿no? En este lenguaje. Después sí, yo me dediqué más y me sigo dedicando a la investigación de las marionetas de hilo. Es como dentro del camino es de las técnicas que más me han apasionado, digamos, ¿no? No es que las otras técnicas no, y son sumamente complejas también, ¿no? Técnicas de guante, de mesa, de varilla, de sombras, pero es la que yo más he transitado, las marionetas de hilo. Y en eso, bueno, han aparecido otros formadores, otras personas que han sido también marcas, ¿no? Para influenciar esto de las marionetas de hilo. Pero Pepe, bueno, fue, sí, titiritero de guante, de bocón, con una gran capacidad narrativa, una gran capacidad de contar historias, de generar todo un mundo muy personal de él. Pero bueno, hay videos, por suerte hay un documental de Pepe que hicieron hace unos años, que está en las redes para que lo puedan conocer. Mm. Realmente es muy interesante. ¿Y qué es lo que te gusta de la marioneta de hilo? No hay muchos marionetistas de hilo en Argentina, por lo menos que sean conocidos así, masivamente. Bueno, estaba en el sur, Quique Sánchez Vera, Rubén Orsini en Rosario, eh, que, pero no es, había un tal, yo sabía un Martín Arens en Capilla del Monte, pero no es algo que no tan difundido como el títere de guante y otras formas de títere, el títere de mesa. ¿Qué te pasa con eso? ¿Por qué llegaste a la marioneta de hilo y qué es lo que te gusta de esa técnica? Sí, es cierto que no hay muchas marionetistas. De hecho, acá en Mar del Plata, con la cantidad de habitantes que somos, hay, te diría, dos compañías,
dos grupos que se dedican, Martirineta, que es una compañía de colegas que trabajan con hilo, y nosotros, Lucas Manso y yo, que formamos Marionetas Ánima. Y en la Argentina tampoco, y en el mundo en general. Yo creo que lo que lo hace un poco más, a ver, reducido, es el tema de la construcción, ¿no? Creo que hay muchas titiriteras que a la hora de construir una marioneta, al ser una construcción, puede llegar a ser una construcción compleja, ¿no? Lo que requiere hacer una marioneta de hilos, con articulaciones, con madera, el mando, toda la parte mecánica. Creo que eso es un filtro que muchas personas no se atreven a cruzar, ¿no? Y bueno, en mi caso, a mí me apasiona, no sé, me apasiona la técnica, me apasiona el proceso de construir una marioneta. Eh, Admito que me parece como mágico desde el lugar de la distancia que tiene con el titiritero. Eso me parece increíble. Toda la etapa de la construcción tiene el mismo peso que la etapa de la acción teatral, ¿no? Entonces, ese proceso también es un proceso sumamente atractivo. El de investigar, el de pensar cómo hacer un mecanismo que luego va a derivar en un movimiento. Toda esa mecánica para mí es apasionante. Y bueno, también me gusta mucho la realización, entonces creo que son los dos campos que se unen, ¿no? En mi caso, bueno, cuando empecé con marionetas de hilo, mirá, fue hace ya mucho tiempo. En sus comienzos recuerdo que vino Camilo de la Espriera, acá a Mar del Plata, lo trajo Daniel Di Lorenzo, que es un titiritero de la ciudad que organiza un festival todos los inviernos, y lo trajo a Camilo, y Camilo dio un taller, yo tomé un taller con él. Ya anteriormente había tenido la experiencia de tomar una marioneta por primera vez, y había sido algo muy particular, muy extraño, nunca lo había hecho y sentí que me apasionó. Te digo, casi como cuando tomé el cello por primera vez, son esos instrumentos que, no sé, tienen algo que ver con uno, vaya a saber por qué, ¿no? O sea, hay algo que a uno lo siente como que te identifica, ¿no? Bueno, y así fue como después de los talleres con Camilo, seguí investigando, luego con mi colega Lucas Manso, con quien ahora tenemos el taller Ánima y tenemos la compañía, nos unimos para investigar. Él también ya hacía marionetas por su cuenta, y juntos nos propusimos montar un taller, ¿no? Yo a los comienzos tenía un taller en una casilla rodante, en una casita, vivía lejos de la ciudad, del centro, y bueno, las limitaciones de no tener un taller propiamente dicho, como un taller de carpintería, digamos, ¿no? O pensado para construir muñecos de madera, es algo que realmente a la hora de investigar limita. Entonces, con Lucas sentimos la necesidad de tener un espacio y poder armarnos de esas herramientas y esa maquinaria para poder investigar. Y ahí un poco empezó realmente el camino, con la investigación de la creación, de la realización, el ensayo-error. Fueron muchos errores para poder llegar a una idea que cierra, ¿no? Y poder continuar. Las marionetas tienen eso, hay muchos tipos de marionetas de hilo. Puede haber marionetas muy, muy simples, que solo son 4 hilos, una tela, una esfera, y es una marioneta. Las marionetas que hacemos nosotros, bueno, hay de todo, ¿no? Hay marionetas más complejas, otras más sencillas, pero la idea es siempre estar explorando, investigando nuevas maneras de generar articulaciones, de generar cuerpos articulados, con todas las condiciones que tiene que tener para que sea una marioneta de hilo, ¿no? Que pueda funcionar bien. Veo que ahí tenés una marioneta atrás tuyo, no puedo dejar de mirarla, te digo. Está ahí, expectante. Ay, no te escucho, Pablo. Me parece que está el micrófono silenciado. Ahora sí. Sí, es un viejito. Yo tomé un taller en Buenos Aires con Stephen Motran, un Ay, marionetista qué inglés que bien. vino, que me hizo tomar el gusto por esto, ¿no? Porque, pero bueno, pero no me considero marionetista de hilo. Es como que lo llevo en un varieté porque es una técnica que fascina muchísimo, pero no me, Es fascinante. no, Qué no me suerte que considero. tuviste de tomar un taller con Motran, qué envidia, sana envidia me da.
porque es de las personas que han profundizado mucho en esta técnica, Claro, ¿no? el estudio del movimiento, era muy duro también con los titiriteros de guante y con los malos marionetistas, es muy duro, muy exigente, pero la verdad fue un muy buen taller, dio en el San Martín. Bueno, quiero abrir Qué bueno. preguntas para el grupo, para que no nos coma todo el encuentro de esto, pero a ver, ¿quién quiere hacerle una pregunta a Sol antes de que nos cuente de EPA, antes de irse? A ver, Fernanda. Bueno, Sol, hola. Hola. En el video que habló Pablo, que hizo referencia a Pablo, la filmación en blanco y negro de Mar del Plata, en un momento le dedicás ahí a la explicación de cómo creás los personajes. Sobre todo te referís al viejo borracho, donde contás que, bueno, llega a vos el personaje imaginándotelo en principio su aspecto, su cara, y que ahí empezás a crearlo. Y me preguntaba si es tu recurso, digamos, de creación de personajes así, o si también tal vez entrás por otro lado. En un momento hablaste de la música, como que ligaste ahí el espíritu del personaje con cierta música. Digo, ¿cómo es tu proceso creativo para definir los personajes? Si tenés uno o tenés varios. Bueno, muy buena pregunta. Sí, en el proceso de particularmente de ese personaje, de Simón, el borrachito, mirá, en realidad sí, comienza, en lo personal, mucho comienza en el imaginario. Comienza en el imaginario, no es que la idea la imagino, la cierro y voy como hacia ella estrictamente. Empieza como en el imaginario y sí, dibujo mucho y eso ha sido también un puente para poder llegar después a la tridimensión. Pero realmente a veces los caminos me llevan de diferentes lugares a la realización en sí. Puede ser que empiece con una idea y durante el transcurso, depende del tiempo que me lleve, se va transformando. Muchas veces también, realmente me inspira mucho los personajes como de la vida, los personajes simples de la vida cotidiana, ¿no? Esos personajes que están en la calle, no sé, que uno va coleccionando en la mente y están ahí, ¿no? Como en una biblioteca de imágenes que en algún momento salen y exploran. Pero realmente en el transcurso entre que tengo la idea, la dibujo y empiezo a diseñar la marioneta y empiezo a realizarla, muchas veces va modificándose el objetivo de ese personaje y se va transformando. La música también, ni hablar, lo que en el video cuento justamente es que ese personaje, cuando lo estaba empezando a hacer caminar, sonaba una música y fue muy inspiradora porque justamente en el lugar me estaba teniendo un espejo, entonces agarré la marioneta y esa música le dio como una cadencia, le dio como un ritmo a ese personaje que yo no conocía. Creo que hay un poco de lo que uno planifica y hay otro poco de lo que sucede también cuando el personaje ya está constituido, ¿no? Uno, bueno, yo por lo menos, con la humilde experiencia que tengo, al planificar trato de que lo que se planifica llegue como a buen puerto, pero después puede ser que haya cosas que fallen y que la caminata que uno imagina que puede tener luego sea otra, y esa otra caminata o ese ritmo que uno le encuentra te despierta otras características del personaje. Así que bueno, es un proceso que no acaba solo en el diseño ni en la planificación, para mí continúa una vez que el personaje ya está constituido materialmente, ¿no? Después cargarlo de todo lo que uno tiene para decir, esos sentimientos, emociones, el discurso que uno quiera transmitir. No tengo un solo modo, Fernanda, la verdad, de crear. Creo que son varios y que se van interactuando entre sí también. ¿Otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, aquí yo. Hola, Sol. Sol, ¿cómo estás? Valeria, gran alumna, quiero decir, muy buena alumna de los talleres, muy hacedora. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. A ver, pero es que esto es muy especial porque nosotros en tus cursos no tenemos la oportunidad de hablar de estas cosas contigo. A veces nos cuentan alguna cosita que has hecho y demás, pero nunca tenemos esta oportunidad de preguntarte así cosas, ¿no?
La pregunta sigue con el tema un poquito de lo que comentaba Fer. Respecto a la dramaturgia, ¿cómo la generas, cómo la gestionas? Si la marioneta, perdón, va antes que la dramaturgia, si va después, si escribes tú las dramaturgias o si es un trabajo en conjunto con tu compañero, o cómo, sobre todo porque en este curso, en el anterior, le hemos dado mucha importancia al tema de la dramaturgia. Y es quizá una de las cosas que más me gusta a mí hacer, aparte de los títeres. Bueno. Que nada, más o menos eso, que la pregunta va por ahí. ¿Cómo generas un producto que termina en un escenario partiendo de eso, ¿no? De tanto la realización como la dramaturgia y, bueno, los ensayos también, ¿no? Claro. Bueno, te voy a hablar en este caso del espectáculo que es el que tenemos, con el que estamos trabajando, que es Sueños de Arrabal, que es este espectáculo exclusivamente de marionetas de hilo. Y bueno, en este espectáculo, donde también está este personaje, el borrachito que decía Fernanda recién, te cuento que fue un proceso largo, En el comienzo, ese personaje era un personaje que usaba yo sola, que hacía un número de 15 minutos, y luego sentí la necesidad primero de darle más historia, más vida al personaje, ¿no? De darle más desarrollo, de que no sea solo ese pequeño número. Si bien un número de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos puede ser todo y no está mal, digo, cada uno, en cuanto al tiempo, cada uno crea sus historias y sus mundos en el tiempo que es necesario, ¿no? Yo sentí que podía darle más desarrollo y más historia. Así fue como con Lucas decidimos unificarnos. Lucas empezó a crear otros personajes, y así creamos personajes, diríamos como terceros personajes a esta historia, ¿no? De Simón y Antonio, que es otra marioneta. La dramaturgia la hicimos juntos, pensando cómo podía ser la historia también. Para nosotros fue importante crear la dramaturgia más que nada la historia. La dramaturgia después entró ya en otro plano el director que tenemos ahora, que se llama Martín Pereira, que él justamente es como el especialista en dramaturgia. Yo no soy dramaturga, ni Lucas tampoco. Es como son muchas cosas para abarcar, ¿no? No quiere decir que uno no pueda hacer su propia dramaturgia, y lo veo súper válido que uno intente resolver todo. Me parece, hay muchos artistas, como por ejemplo Rubén Orsini, que él hace su propia dramaturgia, sus propias historias, sus propias marionetas, y está buenísimo, que es su mundo, ¿no? El que uno ve es su mundo plasmado. Nosotros en esta oportunidad decidimos sumar a Martín para que él ajuste cuestiones justamente de dramaturgia. Pero en la historia, al desarrollar la historia, para nosotros es importante pensarla desde las limitaciones de las marionetas, o las limitaciones nuestras con las marionetas de hilo, ¿no? Que hay cosas que, por ejemplo, hay gente que tal vez si no conoce de marionetas te dice, no sé, por ejemplo, me ha pasado con alumnos que me han dicho, yo quiero que se cambie la ropa en un momento y que el personaje se saque el sombrero y se ponga. Y son cosas que las marionetas no pueden hacer, justamente. Entonces, esas limitaciones son las que nos posibilitan imaginar qué es lo que puede hacer. Entonces, como lo principal lo hemos desarrollado con Lucas, luego Martín ha ajustado cuestiones más teatrales que necesitábamos también, ¿no? Realmente. Pero bueno, voy a responder algo más, imaginándome que estoy creando un número sola, ¿no? Yo suelo dejarme llevar por el proceso, ¿no? Como dejar también que aflore el inconsciente, ¿no? Y que trabaje, no tanto ir desde de hecho no he hecho nunca una adaptación de una obra, que también podría ser un modo de trabajar, adaptar una obra y trabajarla y hacer las marionetas, los títeres para eso. No es mi modo. Me gusta como dejar que aflore el inconsciente, jugar, y luego ir acomodando las fichas, ¿no? De algún modo, para que eso tenga sentido y tenga un hilo narrativo.